Hola, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Bienvenidos a nuestro servicio del día de hoy. Estamos transmitiendo desde Misión Cristiana en Calvario, la Nueva Unión Dolores Petén. En esta oportunidad tenemos la bendición, como siempre, de tener hermanos invitados con nosotros. Y en esta oportunidad está con nosotros nuestros hermanos Herbert Navas y nuestra hermana Zaira de Navas. Bienvenidos, que el Señor los bendiga. Gracias, hermano, es un privilegio reunirnos aquí para presentar su palabra. Nos sentimos muy contentos, muy gozosos de estar en este lugar para ser edificados y edificar también atrás de cámaras a otros. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Es un gusto para mí el poder estar compartiendo esta palabra que el Señor me ha dado. Y espero, ¿verdad?, que todos nosotros prestemos la debida atención, ¿verdad?, para escuchar al Señor en esta hora, para ver su revelación, ¿verdad?, a través de cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. En esta oportunidad, pues en nuestro servicio, el Señor nos ha estado hablando respecto a la manifestación de su poder, pero también nos ha estado hablando de la actividad del Espíritu Santo en nosotros, pero también a través de nosotros. Así que hoy queremos continuar con esta palabra que el Señor nos ha estado dando. Así que vayamos juntos a la Escritura en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 8. Muy bien, la Escritura nos dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En un servicio anterior estuvimos enfatizando mucho sobre la preparación de la esposa. En esta oportunidad hablando nosotros de la iglesia. Y veíamos, dice, ¿por qué se le ha concedido que se vista de lino fino? En otras palabras es porque ella se ha preparado, lo dice claramente la Escritura, y su esposa se ha preparado. La Escritura no dice y su esposa se va a preparar o tiene pensado prepararse. La Escritura dice y su esposa se ha preparado. Entonces nos está hablando de una iglesia que ya está lista, de una iglesia que ya está preparada, de una iglesia que ya está viviendo su tiempo, de una iglesia que no improvisa, más bien de una iglesia que conoce perfectamente el plan, propósito y diseño de nuestro Padre. Amén. En la versión TLA en Apocalipsis 19, 7, el pasaje que leo usted dice: alegrémonos, llenémonos de gozo y alabémoslo, porque ha llegado el día de la boda del Cordero. Ya está lista su esposa, la cual es la iglesia. Dios la ha vestido de lino fino, limpio y brillante. Ese lino fino representa el bien que hace el pueblo de Dios. Vemos, ¿verdad?, cómo aquí la palabra del Señor nos habla de que su esposa ya está preparada. Y ese lino fino, dice, representa a la iglesia, que debemos de estar preparados. No debemos decir los vamos a preparar, sino que ya debemos de estar preparados como una iglesia gloriosa, como sin manchas y sin contaminación, como los habla la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Amén. Es aquí en la tierra donde el Señor nos enseña para que nosotros seamos perfeccionados. Por eso vemos versículos, ¿verdad?, que dice que por eso dejó a los 5 ministerios para perfeccionar a los santos, ¿verdad? Entonces, no es allá en aquel día que vamos a, como dice mucha gente, ¿verdad?, dice allá el Señor nos va a preparar. No, ¿verdad? Es aquí donde nos ha puesto. Amén. Para que seamos esas personas fieles, como dice en esta versión, porque dice que ha permitido vestirse de lino fino, limpio y brillante, porque ese lino, dice, es la recta conducta del pueblo santo. Esta versión es Dios habla hoy, ¿verdad? Es la conducta que el Señor requiere para nosotros. Amén. Para que aquí en la tierra, ¿verdad?, veamos su gloria, manifestemos, y como dice también, que nos alegremos y nos gocemos,
porque es aquí, ¿verdad?, donde el Señor nos prepara a cada uno de nosotros. No es allá, sino es acá. Es acá, ¿verdad?, que vamos a ver su bendición. Aquí vamos a ver, ¿verdad?, su misericordia. Vamos a ver esa manifestación, ¿verdad?, de parte de Él. Amén. ¿Nos puede leer de nuevo la última parte donde dice su conducta? Dice, su esposa se ha preparado, se le ha permitido vestirse, dice, de lino fino, limpio y brillante, porque ese lino es la recta conducta del pueblo santo. Dice, ese lino fino es la recta conducta ¿de quién? Del pueblo santo, es la recta conducta. Cuando nosotros hablamos de prepararnos, ¿a qué se refiere el Señor? ¿Cuál es la revelación del Señor? Continuamente oímos cómo se dice, preparémonos hermanos, Cristo pronto viene. Pero las personas tal vez no tienen ni idea de qué es prepararse. La Escritura lo revela y dice de que es una conducta, más bien es una transformación, es un estilo de vida. En la conducta se hace notorio si la iglesia está preparada o no está preparada para la venida del Señor Jesucristo. Porque cuando una persona está en el hecho de muerte, como decimos, ¿verdad?, está a punto de fallecer, hasta ahí comienza a arreglar sus cuentas con el Señor. Y comenzamos a llevarle, es necesario que arregle cuentas con el Señor, y también llama a sus seres queridos o a sus amigos, si tiene problemas con alguien, empiezan a pedirse perdón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero lo hace hasta ese momento. ¿Qué tal muchas personas que no les da tiempo de hacer estas cosas? Algunos tienen la bendición de antes de morir, pues todavía llamar a sus seres queridos y aún hablar con el Señor y, como decimos, y ponerse a cuentas con el Señor. Pero cuando hablemos nosotros de una iglesia que está preparada, es aquella que en cualquier momento que el Señor decida venir, la encuentra con acciones justas. La encuentra sin enemistades, la encuentra sin conflictos o sin problemas. Es una iglesia que ha sabido vivir y que por su conducta, por su estilo de vida, sin duda alguna el Señor la va a llevar. Entonces no esperemos nosotros un momento preciso, ¿verdad?, como en un futuro, para prepararnos. Más bien la palabra dice, vuelvo a decirlo en la versión Reina Valera, dice, y su esposa se ha preparado. Está hablando de algo que ya hizo. Está hablando de algo que ya aconteció, no algo que está por venir todavía. Si estuviera todavía por venir, pues diríamos nosotros, bueno, tiene razón la iglesia actual al estar todavía pensando en prepararse. Pero no es así. Ahora, quiero utilizar un versículo más. Y este es Efesios capítulo 5 y verso 18 en la versión traducción lenguaje actual. Nos dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Vuelvo a decir esta última parte, más bien, dice, más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Cuando hablamos de la iglesia que se ha preparado, estamos hablando de una iglesia que está bajo el control del Espíritu Santo. Por eso es que está preparada, porque ella ya vive bajo el control del Espíritu Santo. Y esta es una actitud voluntaria. Esta es una actitud propia, porque la Escritura dice, permitan que el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo no va a venir y va a obligar a las personas a hacer lo que el Señor dice, porque no somos robots. Más bien el Espíritu Santo, Él está allí, ¿verdad?, llamando, está, ¿qué más?, llevándonos al arrepentimiento, pero es una actitud propia, es una actitud voluntaria el nosotros permitirle que nos controle. Yo, ¿verdad?, como hija de Dios, tengo que abrir mi corazón, darme por completo al Señor. Amén. Amén. Aquí en Efesios, el mismo versículo que usted leyó en la TLA, dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Vemos este versículo tan hermoso que los habla el Señor.
y vemos va ejemplos y muchos ejemplos va de gente que se embriaga y hace locuras y después quizás ni se acuerda de lo que hace. Entonces el Señor, ¿verdad?, no quiere eso, por eso dice que más bien permitan, dice, que sea el Espíritu Santo quien llene y los controle, que sea nuestro Señor Jesús quien gobierne mi vida, quien gobierne su vida, que sea Él y que no nos desviemos de lo que el Señor quiere para nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo nos amonesta que cada día vivamos y hagamos lo que a Él le agrada. Por eso ahí dice la palabra del Señor, va, que no se emborrachen, pues perderán el control. Lo que muchas veces miramos, va, que mucha gente fuera del Señor hace locuras, se emborrachan, hacen una cosa, hacen otra, el cual es una vergüenza, va. Entonces después se avergüenza la persona de haber hecho eso. Entonces, ¿por qué no entregar su vida al Señor y dice, va, que sea el Señor quien dirija, quien gobierne su vida, porque eso es lo que el Señor quiere. Amén. Nosotros, ¿verdad?, como tú y yo, ¿verdad?, que el Señor nos ha llamado a ser esa iglesia preparada, ¿verdad? No nos dejemos llevar, como dice la Escritura, ¿verdad?, por corrientes, ¿verdad?, de este mundo, sino más bien obedecer a lo que el Espíritu Santo nos enseña. Porque, como dice, ¿verdad?, cuando nosotros, por ejemplo, ¿verdad?, perdemos el control, como nos dice esta versión, no se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. O sea, me lleva a hacer cosas diferentes, cosas extrañas de las que el Señor me ha enseñado. Entonces, por eso es importante entender lo que el Señor nos ha mandado, hacer correctamente, hacer esa iglesia que el Señor nos ha dicho, esa iglesia preparada, esa iglesia que sea vestida, ¿verdad?, de lino fino. Pero es importante obedecer al Señor, no hacer cosas diferentes, cosas que lleven, ¿verdad?, como dice acá, al desenfreno, hacer cosas extrañas, hacer cosas que me lleven de una vez, como decimos, a la perdición, a perderme, ¿verdad?, totalmente. Por eso es importante estar bajo el señorío de Cristo, para que sean buenas cosas, ¿verdad?, que vengan hacia mí. Amén. Estamos hablando de la iglesia que se ha preparado. Y la iglesia que se ha preparado es aquella iglesia que permanece bajo el control del Espíritu Santo. No una iglesia que hoy está bajo el control del Espíritu Santo, pero vino una situación adversa y se descontroló, perdió el control. Tal vez se dejó llevar por las emociones, se dejó llevar por el momento y perdió el control. No, estamos hablando hoy, el Señor nos está llevando a la iglesia que se ha preparado. Y repito de nuevo, es la iglesia que permanece. No que está ahorita sí, pero dentro de un momento ya no. Más bien es la iglesia que permanece bajo el control del Espíritu Santo. Seremos probados de distintas maneras. Nos vamos a encontrar en diferentes situaciones. Algunas de alegría, otras de tristeza. De repente habrán momentos incómodos que pudieran causar enojo, que pudieran causar ira o furia. Sin embargo, la iglesia que se ha preparado, ella permanece bajo el control del Espíritu Santo. Vemos cómo el Señor Jesucristo se enfrentó a muchas situaciones. Algunas situaciones en las que fueron de mucha alegría, de mucho gozo, ver personas convertirse, personas arrepentirse, milagros, muertos resucitando, el paralítico levantándose. Fueron momentos de gran alegría, pero también el Señor Jesucristo estuvo expuesto a otras situaciones incómodas. ¿Cuántas veces las personas le hacían preguntas solamente por incomodarlo, por molestarlo o por hacerlo pecar? Sin embargo, el Señor Jesucristo permaneció bajo el control del Espíritu Santo. Hoy escuchamos personas decir,
es que viera que con lo que me dijo me enojó y cuando yo sentí ya le había contestado esto o aquello. Amén. A veces creemos que tenemos la razón cuando nos incomodamos. Pero yo le dije esto y esto. No, ya perdió el control, ya pecó. Entonces, la iglesia que se ha preparado, esta permanece bajo el control del Espíritu. Y es que el Señor Jesús nos da un gran ejemplo, ¿va? De ser como Él. De tomar lo mismo que el Señor mantuvo, ¿va? Amén. Esa fidelidad con el Padre, no porque cuando yo me someto, cuando es una iglesia sometida al Señor, yo me voy a dejar gobernar por mi pastor, por mis líderes, no voy a hacer lo que yo quiero, porque entonces yo me estoy desviando de lo que el Señor quiere para mi vida y estoy dejando mal a mi pastor, dejando mal al equipo, el equipo del pastor. Entonces yo me tengo que dejar guiar por el Señor, ser como Él, ser un ejemplo, pero depende de mí, yo me tengo que abrir mi corazón, someterme al Señor, obedecer también, porque la obediencia demanda mucho también en mi vida. Si soy una iglesia limpia, entonces en mi corazón no tiene que haber odio, no tiene que haber rencor, no tengo que andar peleando con nadie porque soy una iglesia santa, como dice la palabra del Señor, ¿va? Amén. Recordemos que la Escritura dice, ya no vivo yo. Amén. Significa que ahora ya no me controlo a mí mismo. Estoy bajo el control del Señor a través del Espíritu Santo. Y como nos dice nuestra hermana Zaira, el Señor puede utilizar a mi pastor, puede utilizar a la asistencia pastoral, al discipulador, tal vez a mi papá o a mi mamá o a alguien dentro de la congregación para que yo permanezca en el control del Espíritu Santo. Amén. Veamos otro versículo. Mateo 7:20 dice en la versión Dios habla hoy. Dice, de modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. Vemos el Señor, vemos qué ejemplo, ¿verdad? Dice, nos reconocerán. Amén. ¿Pero por qué? Porque por nuestras actitudes. Como decía el versículo anterior, ¿verdad? Por nuestra recta actitud. O sea, ahí nos lleva el Señor, que debemos mostrar aquí en la tierra maravillas, debemos mostrar cosas buenas para que agrademos al Señor. Amén. Porque si no, si Él, ¿verdad? No hubiera que hubiéramos mostrado, como les dice acá, que no fuéramos, ¿verdad?, reconocidos por sus acciones, simplemente no lo hubiera dejado. Pero si el Señor estableció que seremos reconocidos por nuestras acciones, por las acciones que vendrán de Él, es porque así tiene que ser, ¿verdad? Y como hablamos, si somos una iglesia preparada, debemos mostrar actitudes buenas, actitudes que lleven a las personas, ¿verdad?, a Cristo. Porque un ejemplo, ¿verdad? Si yo muestro actitudes diferentes, actitudes malas delante de las personas, ¿cómo vendrán a Cristo, verdad? Amén. Por eso es muy importante que escuchemos la voz del Señor, que nos reconocerán, dice, por sus acciones. Debemos mostrar esas acciones, esas expresiones excelentes y correctas delante, ¿verdad?, del Señor y delante de las personas, para que vean, ¿verdad?, a Cristo en nosotros. Cuando hablamos de que las personas nos van a identificar, estamos hablando de una identidad. Amén. ¿Sabes que todas las personas tenemos una identidad? En Cristo Jesús tenemos identidad, pero a veces la identidad que las personas están expresando no es la identidad en el Señor. A veces es una identidad basada en los deseos de la carne. A veces decimos, este hermano es muy, muy enojado. O aquel otro hermano es paciente. El otro es alegre, pero este se aira con facilidad. La identidad es algo sumamente importante en el reino de Dios. Este mismo versículo que nos hablaba nuestro hermano Herbert lo tengo en la versión NTV de Mateo 7:20 y dice, así es,
De la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Frente a mi casa hay un árbol. Nunca me había acercado yo a ver de qué era el árbol. Sencillamente lo veía ahí, no entendía si era de limón, era de naranja o de qué era el árbol, ya que estos son algo parecidos. Pero en una oportunidad que estábamos en el patio de la casa, platicando con algunos familiares, me dicen, ¿y ese árbol de qué es? Le digo, no sé, voy a acercarme. Pareciera que tiene unos frutos ahí, me dicen. Entonces fui a ver y les digo, es de lima. Nunca me imaginé que el árbol que estaba frente a mi casa era de lima. Corté algunos frutos que tenía y de una vez comenzamos a comer. Pero ¿cómo identifiqué? Por los frutos, lo dice la Escritura. Vuelvo a leerlo, dice, así es de la misma manera puedes identificar un árbol por su fruto. Pero la siguiente parte nos revela algo importante para nosotros, la iglesia, y dice, puedes identificar a la gente por sus acciones. Las acciones son las que revelan cuál es nuestra identidad. Nuestras acciones son las que nos dan identidad. Si estamos bajo el gobierno del Espíritu o si estamos bajo el gobierno de la carne. ¿Cuál es nuestra identidad? Cuando vemos que una persona es movida por las emociones, es movida por el momento, digamos así, decimos, esta es una persona gobernada por la carne. Que si es un momento tenso, se enoja en ese momento. Si es un momento de alegría, pues ríe en ese momento. O sea, es movido de acuerdo a la circunstancia presente en ese momento. Sin embargo, el que es gobernado por el Espíritu del Señor permanece bajo control, no importando lo que suceda. Me viene a la mente el caso de cuando Jesús está en la barca con los discípulos, de repente los discípulos, empieza la tempestad y no ven a Jesús, y los discípulos dicen que se espantan y cuando ven que Jesús viene pensaron que era un fantasma. Ya imagino los gritos que pegaron los discípulos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó allí? Los discípulos perdieron el control en medio de la circunstancia, en medio de la situación que estaban viviendo, a pesar de que estaban recibiendo la enseñanza de parte del Señor Jesucristo. Pero allí fueron probados si permanecían confiando en el Señor, si su fe seguía de la misma manera o si tambaleaba. Entonces, estamos viendo nosotros cómo el Espíritu debe controlar nuestras vidas. Y en esta versión nos habla de seremos identificados. Las personas sabrán si estamos bajo el gobierno del Espíritu o si estamos bajo el gobierno de la carne. Amén. Aquí siempre en la misma cita, en otra versión dice, así que ustedes reconocerán a esos mentirosos por el mal que hacen. Cuando se habla, va, que sus frutos, por el fruto que uno da, entonces, por eso lo reconocen a uno, va. Entonces nosotros como hijos de Dios, tenemos que dar, mi corazón tiene que estar limpio, en mi diario vivir, en cada acto que yo hago desde que amanece, yo tengo que dar lo mejor, tengo que mostrar a Cristo en mí. Si han llegado, recalco esto, va, que a veces llegan circunstancias a nuestra vida en el cual tenemos que dar un buen fruto, que los tenemos que dar a conocer que somos hijos de Dios. Sí. Porque muchas veces llegan circunstancias a nuestras vidas en el cual ahí es donde manifestamos qué fruto estamos dando, ¿va? Entonces, si llega algo difícil a mi vida y yo actúo de la manera que al Señor no le agrada, entonces ahí es donde yo doy a conocer qué fruto yo he estado dando, ¿va? Entonces, en mi diario vivir como hijos de Dios, como iglesia lavada con su sangre, tenemos que dar un buen fruto, tenemos que ser realmente lo que el Señor quiere. Esto abarca muchas cosas, va a ser educados, ser amables, dar lo que el Señor demanda que nosotros hagamos, va, porque si nosotros hacemos algo que al Señor no le agrada o algo que está fuera del diseño,
entonces la gente va a decir, bueno, ese dice que es evangélico, dice que es cristiano y no lo es. Pero expresa una identidad diferente. Porque expresamos algo que no está dentro del diseño del Señor. Entonces ese cuidado nosotros lo tenemos que tener, ¿va? Amén. Y someterlos al Señor, porque fuera de Él no podemos hacer nada, ¿va? Si yo me desvío, con un poquito que yo me desvíe del Señor, entonces ya yo voy a dar un mal fruto. O muchas veces se ve mucho en las iglesias, en las congregaciones, que alguien ya ha dado un buen fruto, es un 100%, un hermano que da todo, pero ya en algún tiempo ese fruto empieza a desvanecer. Entonces ahí es donde se ve que este hermano en realidad no era un buen fruto, porque dio algo que al Señor no le agradaba. Amén. Y es importante nosotros como hijos de Dios permanecer bajo la cobertura del Espíritu Santo, porque si no pertenecemos o no le damos cabida al Señor, al Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a andar haciendo cosas, acciones malas, pues, acciones que me lleven, como decía el versículo anterior, al desenfreno, hacer cosas que no sean del Señor. Pero nosotros como hijos de Dios debemos comprender que el Espíritu Santo debe guiar nuestra vida, porque como decía usted, pastor, que dice la Escritura, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? Es Él. Si el Señor ha dejado eso, yo debo agarrar eso para mí. Amén. Porque el Señor lo dejó escrito, ¿verdad? Para que nosotros lo expresemos, que no expresemos nuestras acciones, sino expresemos acciones de acuerdo al modelo, de acuerdo a su propósito, ¿verdad? Que ha establecido. Cuando la palabra nos habla que son las acciones las que van a revelar o las que revelan, dice, puedes identificar a la gente por sus acciones. Dice que es por las acciones, no dice que es por las palabras. Si fuera por las palabras, creo que estaríamos siendo engañados a cada momento. Cuando hablamos de acciones, estamos hablando de carácter. La palabra nos revela que acciones son carácter, porque es nuestro carácter el que expresamos continuamente a través de nuestras acciones. Vemos mucha gente diciendo, nosotros estamos bien metidos en el diseño, o yo estoy bien metido en el diseño. Pero cuando ya vamos a ver su estilo de vida, no concuerda lo que dice con la manera con la que está viviendo. Hay mucha gente que habla muy, muy bonito. Se sabe el modelo a seguir de memoria, tiene, podríamos decir, las palabras correctas a la hora de expresarse, pero en su estilo de vida, pero en su diario vivir, no están expresando las mismas cosas. He mencionado un ejemplo de algo que fui testigo hace muchos años. Un joven que era discipulador, para todos era una excelente persona, le habíamos escuchado compartir las enseñanzas y lo hacía de una manera excelente. Teníamos nosotros una idea de él excelente, pero de repente llega la mamá de él pidiendo oración y dice, quiero pedir oración por mi hijo. Todos pensamos, ¿qué le habrá pasado al hermano fulano, verdad? ¿Se habrá enfermado? Y entonces dice, no está enfermo. Lo que sucede es que es muy rebelde. Y todos nos quedamos sorprendidos. Es rebelde, pero si habla tan bonito cuando comparte la enseñanza. Recordemos que la Escritura dice que es por las acciones, no es por las palabras. Por eso vuelvo a decir, ¿cuántas personas dicen, estamos bien metidos en el diseño? Pero no concuerda lo que dice con lo que realmente estas personas están viviendo. Por ejemplo, si tienen una empresa, ¿verdad? Hablan muy bonito, pero de repente la empresa está en quiebra. Entonces no es lo mismo lo que dice con lo que vive. O tal vez se expresa muy bien y decimos, este hermano o esta hermana debe tener una familia excelente. Pero cuando vamos a ver la familia del hermano, es una familia que está toda deficiente, es una familia que ya poquito le falta para irse al abismo, ¿verdad? Está tambaleando.
Las personas podemos ser engañadas por las palabras, pero dice la Escritura que son las acciones las que verdaderamente van a revelar si nosotros estamos bajo el control del Espíritu o si estamos, podremos decir así, en descontrol, o si ya perdimos el freno en nuestra vida. Nos pueden llevar a interpretar de una manera equivocada, pero la Escritura nos enseña de que nosotros no debemos interpretar. Hace poco platicaba con una persona y me dice, hermano, el hermano fulano de tal, ya me di cuenta, me dice de que no está muy bien. Y le digo, ¿y por qué, hermano? Y me dice, él es un hermano de otra congregación, y me dice, porque fíjese que estuve platicando con él y he platicado en varias oportunidades, pero me dice algunas cosas que no son verdaderas y yo me percato de que no son ciertas. Me miente, me exagera en muchas cosas. Entonces cuando me dice todo esto, caí en cuenta y le digo, es verdad, hermano, esto sucede. Pero a veces tenemos una idea excelente de las personas, pero cuando nos damos cuenta cuál es la realidad, decimos, no, ahí hay una vida en descontrol, hay una vida en desorden. Y quiero leer en Génesis capítulo 13 y verso 4, en una versión que se llama Voice, y dice, ¿morir? No morirás, Dios está jugando contigo. Nos está hablando aquí en Génesis del momento en el que la serpiente llega con Eva y le dice a Eva que coma del fruto. Y le dice ella, no, le dice, ya nos dijo Dios que podemos comer de todo fruto, de todo árbol, pero de este árbol no debemos comer, porque el día que comamos de este árbol, ciertamente vamos a morir. La respuesta de Satanás es esta, y le dice, ¿morir? Y todavía está acá con signos de interrogación, como diciéndole a ella, ¿verdad? ¿Quién habló de muerte? Eso es mentira de parte de Dios. Y se lo dice de esa manera, dice, ¿morir? No, le dice la serpiente, no morirás. Dios está jugando contigo. Me llama la atención como le dice, Dios está jugando contigo. ¿Cuántas veces los mandatos del Señor los tomamos nosotros a juego? No, Dios está jugando conmigo. Y empezamos nosotros sí a jugar nosotros con Dios. Y Dios no está jugando con nadie. Más bien terminamos siendo nosotros los que terminamos jugando con Dios al interpretar lo que el Señor está diciendo. Amén. La iglesia no está puesta para interpretar. La iglesia ha sido puesta para ver la revelación del Señor, no para interpretar lo que el Señor dice, para obedecer, no para interpretar lo que el Señor nos está diciendo. Amén. Aquí en la misma versión que yo tengo dice, eso es mentira, no morirán, lo que le dice la serpiente a Eva, ¿verdad? Entonces, vemos aquí cómo ella se dejó llevar también, va, por el diablo, va. Entonces, Amén. ella se dejó engañar. Nosotros tenemos que estar firmes y no dejarlos llevar por cualquier cosa, va. Tenemos que, nuestra vida tiene que estar firme en el Señor. Tenemos que dar a conocer las grandezas del Señor. Tenemos que ser fieles a Él y no dejarlo llevar, va, por las mentiras de Satanás. Porque Satanás dice en la Biblia, va, que anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Amén. Y nosotros, va, los hijos de Dios, porque el diablo no va a perseguir a los que están allá afuera, porque ya sabe que esos son suyos. Entonces el enemigo se va con los de adentro. Con los de adentro, con los hermanos de adentro, o sea, con los que están dentro de su reino, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser, tenemos que tener esa sabiduría y tenemos que definir, ¿va? qué es de Dios y qué no es de Dios, ¿verdad? Amén. Amén. Por eso es importante, como decía, estar bajo el señorío de Cristo, para que cuando vengan, porque Satanás viene por medio de personas, ¿verdad? Porque yo he visto muchos ejemplos que dice, esto no está bueno, esto tampoco, pero si uno está obedeciendo lo que el Señor dice, por eso les digo, ¿verdad? Que cuando uno está bajo el señorío de Cristo, venga lo que venga, ¿verdad? No nos va a sacar de esto. Yo he visto varios ejemplos, ¿verdad? Y a través de la obediencia que nosotros hemos hecho con el Señor,
¿verdad? Vemos sus manifestaciones. Porque a veces personas, como les digo, vienen como la serpiente, dice la Escritura, ¿verdad? Sí. Diciendo, esto no está bueno. Pero si yo estoy bajo el señorío del Señor, si yo estoy obedeciendo sus mandatos, ¿verdad? No me va a sacar de eso. Amén. Yo les digo, ¿verdad? Porque ya he pasado en esto y gracias al Señor he permanecido en Él. Siempre es obedeciendo su voz. Pero si yo viniera y les pusiera cuidado, me hubieran sacado, ¿qué? Del propósito del Señor. Por eso es importante comprender y saber de lo que el Señor nos da. Comer, ¿verdad? De la comida del Señor, para que estemos bien llenos cuando vengan circunstancias que no nos muevan. Así permanecer, así como Cristo permaneció en cualquier circunstancia, de igual forma nosotros. Porque es ahí donde Satanás viene a probarnos, pero el Señor es más grande que Él. Amén. Y el Señor vence porque Él es el Rey de Reyes, y para eso, ¿verdad? Nos ha puesto, ¿verdad? A cada uno. Sí, y cuántas veces viene la serpiente a tratar de manipularlos, llevándonos a la interpretación de lo que Dios nuestro Padre dice, a ser tentados. Se acercó a Eva en este momento y sí logró su objetivo con Eva, porque después de que Satanás le dijo estas palabras, luego en Génesis 3:6, en la NBV, dice: la mujer contempló el árbol y se convenció de que su fruto era bueno para comer. Además, lo vio muy hermoso y pensó que era su oportunidad para conseguir la sabiduría. Así que agarró el fruto y comió. Luego le dio a comer a su marido, el cual estaba con ella. Encontramos entonces que sí, Eva fue engañada. Fue la manipulación de Satanás en la manera como le dijo a Eva. Le dijo: morirás. No, hombre, Dios está jugando contigo. No es cierto, Él no te estaba hablando en serio en ese momento. Entonces viene Eva, dice, producto de esto, dice que la mujer contempló el árbol y se convenció de que su fruto era bueno para comer. Claro, el Señor nunca le dijo el fruto es malo, pero sí le dijo no vas a comer porque el día que lo hagas vas a morir. Entonces dice, la mujer vio que el fruto era bueno para comer, pero dice, además lo vio muy hermoso. ¿Cuántas veces Satanás nos lleva a ver el pecado como algo hermoso, como una oportunidad? ¿Cuántas veces vemos el pecado o vemos la transgresión de la ley como oportunidades? No, esta es mi oportunidad para salir adelante. Esta es mi oportunidad para prosperar económicamente. Esta es mi oportunidad para obtener salud. O esta es mi oportunidad para casarme. Esta es mi oportunidad para estudiar, etcétera, etcétera. Satanás sabe hablar muy bien, él es el intérprete. De hecho, la palabra intérprete en su original es diabolos, que es Satanás, es Satanás mismo. Él lo que hace es interpretar, tuerce la escritura para poder engañarnos a todos nosotros. Y lo logró con Eva y también lo hizo con Adán. Amén. Vemos entonces de que, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Manipuló muchas cosas en Adán y en Eva. Manipuló sus sentimientos, manipuló sus pensamientos, pero también manipuló sus emociones. Pareciera que Adán y Eva estaban bien parados en lo que el Señor les había dicho. No, le dijeron a Satanás. Eva le dijo, no, ya nos dijo Dios que no comamos de ese árbol. De todos los demás podemos comer, pero de ese no. Porque el día que comamos vamos a morir. Diría uno, qué bien ubicada está Eva. De veras, entendió muy bien lo que el Señor le dijo. Pero ante la respuesta de Satanás no se resistió Eva. La Escritura nos dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Y eso le pasó a Eva. Ella pensó que estaba firme, pero siguió escuchando la voz de Satanás. Y eso no sucede por estar oyendo la voz de Satanás. Ya sé que no tengo que estarlo escuchando, pero como me interesa lo que me tiene que decir, y termina envolviéndome en sus mentiras y llevándome al pecado. También en Proverbios 25:58 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Vuelvo a leerlo otra vez porque está interesante. Dice, como ciudad derribada y sin muros
es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Cuando hablamos de un hombre que no tiene riendas, es una persona que sencillamente se deja llevar. Y eso fue lo que le pasó a Eva. ¿Qué hizo Satanás? Le quitó las riendas. Ahora vino la sentencia, ¿verdad? Toda alma que pecare, morirá. El Señor nos lleva entonces al control del Espíritu del Señor. Y aunque Satanás mismo venga a nosotros, no debemos perder nosotros el control ante las acechanzas de Satanás. Amén. Vemos, ¿verdad?, cómo Eva en ese momento no controló sus impulsos, no controló su vida y se dejó llevar por el diablo. ¿Va? Amén. Entonces, aquí siempre en el mismo versículo, en otra versión, en la TLA dice: quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Entonces, Eva no se controló, ¿verdad? No se supo guiar por el Señor, lo que el Señor le había dicho. Ella desobedeció. Entonces nosotros, ¿verdad?, tenemos que controlar nuestra vida. Tenemos que saber que hasta dónde el enemigo nos pueda engañar. Entonces nosotros tenemos que estar firmes, pero sometidos también con el Señor, porque si yo no estoy sometida con el Señor, entonces yo me voy a desviar. Amén. Mi actitud va a cambiar a lo que el Señor quiere para mí, si yo no me dejo guiar, si yo no estoy sometida a Él. Amén. Amén. En la versión Dios habla hoy dice: como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. O sea, alguien que no está bajo el Señor, bajo el señorío de Cristo, ¿verdad? Viene Satanás y rápido, como dijo usted, ¿verdad?, lo envuelve. Sí. Y media vez lo envuelva, ya le quitó los frenos. Ya le quitó, ¿qué? La sabiduría del Señor. Amén. Ya lo lleva a hacer cosas que Satanás dice. Sí. Por eso, ¿verdad?, es importante nosotros saber también nuestra identidad, que permanezca. Como dice, el que esté firme, ¿verdad?, que mire, que no caiga. Amén. ¿Por qué? Porque sí podemos hacer eso. Mirar que no caigamos, pero eso se va a lograr a través del Señor Jesús, que nosotros estemos conectados con Él, ¿verdad? Así no estaremos expuestos a las manipulaciones de Satanás, sino estaremos expuestos, pero al Señor Jesús. Quiero hacer una comparación y puede parecer graciosa, pero la Escritura nos dice, en este versículo que estábamos leyendo, dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Voy a utilizar la figura del caballo en esta oportunidad. Los caballos, cuando no tienen rienda, es difícil poder controlarlos, por eso se les pone rienda. Entonces, si tiramos de la rienda, el caballo tiene freno, pero sin rienda es muy difícil. Esa es la obra que el Espíritu del Señor hace en nosotros. No estoy diciendo que somos caballos, ¿verdad? Pero sí, el Espíritu nos hace permanecer dentro del control. El Espíritu habla a nuestro espíritu y dice: no vayas por allá porque es peligroso. Es un momento incómodo, pero no respondas de la misma manera como te están hablando. No te vengues de lo que te hicieron. Eso es el poner freno, eso es tener rienda, es permanecer bajo el control del Espíritu del Señor. Una persona que se deja guiar por Satanás pierde el control de la vida. Después terminamos avergonzados. Después ya no sabemos ni qué hacer. O como dice la Escritura acá, ¿verdad? Dice que es como una ciudad derribada y sin muro. Sin muro significa que está expuesta, que está vulnerable a cualquier peligro que pueda venir a nuestras vidas. Y eso es lo que Satanás quiere provocar en nosotros. El que nosotros quedemos vulnerables, el que ya no estemos bajo el control del Espíritu del Señor. Por eso Él nos lleva a interpretar la Escritura, a incluir ahí nuestros pensamientos, a meter nuestros deseos, a nosotros elegir mejor lo que nosotros queremos y no lo que es el mandato del Señor.
Cuando hacemos esto ya nos hemos salido del control del Espíritu del Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos vulnerables? Sentimos que todo nos sale mal, sentimos que a veces la vida no tiene sentido, nos sentimos fracasados. De esa manera es como dice la Escritura que queda una persona cuando no tiene rienda, cuando no tiene control del Espíritu del Señor. No le va bien en los negocios, a cada rato se enferma, que en la familia hay problemas y dice, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me vienen tantas cosas? Y a veces se lo atribuimos al Señor y decimos, Señor, esto es una prueba de parte de ti. Y no es una prueba, más bien quedé expuesto por ser desobediente al Espíritu del Señor. Eso ya no vino del Señor. Yo me quedé expuesto porque le di lugar al diablo al salirme del control del Espíritu Santo. Pero en 2 Corintios capítulo 11 y verso 3 nos dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que hace Satanás? ¿Qué es lo que hace la serpiente? Dice que lo que hace es que extravía nuestros sentidos para que ya no le seamos fieles a Dios. Amén. Amén, va, lo que dice aquí, dice aquí esta versión, va, pero tengo miedo, dice, de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Vemos, ¿verdad?, que nosotros podemos ser engañados también como fue engañada Eva, ¿verdad? Pero vemos, ¿verdad?, que como nosotros también podemos evitar ser engañados, ¿va?, por las astucias del diablo. Sí. Porque si aquí dice, va, pero tengo miedo, dice, o sea que sí podemos ser engañados, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar sujetos al Señor y tener control de nuestra vida, ¿verdad? Que identificar qué es lo del Señor y qué no puede ser del Señor, ¿verdad? Porque Eva se dejó llevar, pero igual nosotros tenemos que poner también dominio propio. Yo no voy a hacer esto porque esto no está de acuerdo al diseño del Señor. Entonces yo tengo que ser guiada, tengo que ser sometida, leer su palabra, pasar el tiempo pensando en el Señor para que el diablo no haya cabida en mí, ¿verdad? Sí. Porque si yo dejo de leer la Biblia, dejo de orar, dejo de hacer lo que al Señor le agrada, entonces yo le estoy dejando espacio al diablo para que él diga, bueno, por este lado le entro porque aquí no está orando, entonces yo aquí le voy a entrar. Entonces, ¿verdad? Tenemos que estar llenos de su Espíritu, tenemos que estar llenos de su palabra, sometidos a Él más que todo, ¿verdad? Porque igual va, como hablamos, que muchas veces llegan situaciones difíciles y en el cual si nosotros no estamos sometidos al Señor, caemos en las astucias del diablo, caemos en lo que el diablo quiere que nosotros caigamos, ¿verdad? Pero si nosotros estamos sometidos a Él, nada de esto va a pasar, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nos sometamos a Él. Amén. Amén. Por eso, ¿verdad? Muchas personas a veces, cuando les llegan ofertas, como decimos, ¿verdad? A veces es, claro, ¿verdad? Aunque a veces hay cosas que sí uno las puede tomar, por ejemplo, un trabajo, dependiendo, ¿verdad? También cómo, los horarios, si puedo estar asistiendo en cualquier cosa, ¿verdad?, que se me ha dado. Pero a veces habemos personas que de una vez sí decimos, pero es ahí donde Satanás viene a probarnos a cada uno de nosotros. Alguna otra persona podrá decir, pero ¿será que en eso? Bien, ¿verdad? Porque nos quita estar con el Señor. Puede que nos quite el reino. Nos va quitando al final, porque he visto ejemplos, como el Señor, como Satanás, ¿verdad? Como
por poquito, ¿verdad? Va quitando y al final lo saca del propósito del Señor. Amén. Por eso el Señor nos manda a que permanezcamos firmes en su reino, para que cuando venga, como les dije, ¿verdad? Esa oferta, saber cómo, ¿verdad? Si la tomo o no la tomo, si es del Señor o no es del Señor. Amén. ¿Verdad? Es muy importante que nosotros no seamos engañados, así como la serpiente engañó a Eva, como Satanás engañó a Eva, sino ser esas personas con sabiduría, llenas de sabiduría, y así saber cómo adorar al Señor, porque ahí cuando nosotros sabemos que si es del Señor o no es del Señor, ¿verdad? Adoramos al Señor. Amén. Porque si no es del Señor, claro, decimos que no, porque nos va a quitar el reino de Dios. Porque tenemos discernimiento de espíritu. Amén. Sí, ¿y a cuántas personas Satanás les quita el reino? Ofreciéndole cosas sin importancia, cosas que tienen menos valor que el reino de Dios, y termina quitando el reino de Dios. Hemos sido testigos de muchas personas a quienes Satanás les ha quitado el reino, porque se dejan envolver por la astucia de Satanás. El Señor me ha usado muchas veces para decirle a personas, sí, el Señor dice que sí, hazlo. Pero en oportunidades también el Señor me ha llevado a decir a las personas, no, no vaya por ahí, no permita tal cosa. Lo que está pensando hacer está mal, no es dirigido por el Espíritu del Señor. Pero a veces las personas se aferran a sus deseos, se aferran a sus sueños, se aferran a lo que quieren y no se dan cuenta que es una trampa de Satanás para quitarles después el reino de Dios. Me ha dolido mucho ver cómo muchas personas han quedado sin el reino de Dios. Después que cumplieron su sueño o su deseo, pierden la pasión por el Señor. Ya no tienen más deseos de asistir a la congregación. Y a veces los papás dicen, ¿por qué mi hijo ya no quiere asistir a la iglesia? ¿Por qué mi hija ya no quiere del Señor? Lo que sucedió es que le permitiste que hiciera algo que no debió haber hecho. Vino Satanás y le quitó el reino. Pero cuando mi pastor o mi discipulador o alguien me dice, no hagas esto, nos enojamos con el pastor. Nos enojamos con el discipulador y decimos, lo que pasa es que el pastor es egoísta. No, no es egoísmo. Lo que el Espíritu del Señor hace es procurar librarnos de la trampa de Satanás. Amén. Pero nosotros debemos tomar la decisión y no perder el reino de Dios. Tenemos muchos versículos todavía, así que queremos ir un poquito más a prisa. Y en Génesis capítulo 16, versos 1 al 3, nos dice la Escritura, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego, pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Aquí encontramos otro ejemplo más de la manipulación de Satanás cuando nosotros permitimos el interpretar lo que el Señor dice. Ya nuestro Padre le había dado una promesa a Abraham y a Sara. En ese momento eran Abraham y Sara. No era Abraham era Abraham y Sarai, no Abraham y Sara. Y la promesa que el Señor le había dado es que sí le daría un hijo. Pero Sara se impacientó y empezó a interpretar lo que el Señor había dicho. Y dijo, ¿y qué tal? ¿Y si el Señor cumple su promesa, pero a través de mi sierva? Empezó la manipulación de Satanás en ella. Ella empezó a malinterpretar lo que el Señor había dicho. Quiero mencionar algunas de las cosas que dice acá. Primero dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. ¿Qué es lo que está sucediendo con Sara? Sara en ese momento le está echando la culpa al Señor. Señor, tú me hiciste estéril, así que debido a esto voy a tomar esta decisión. No es mi culpa. No es mi culpa, es tu culpa que me hiciste estéril. Y a veces nosotros culpamos al Señor, Señor, es tu culpa, por eso es que yo hice esto o aquello. Otra cosa, y dice, te ruego, le dice a Abraham, te ruego. Llegó como una mujer manipuladora
para conseguir el sí de Abraham. Ella sabía lo que estaba a punto de proponerle a Abraham. Ella le iba a proponer a Abraham que se llegara a su sierva, pero no quería negativas de parte de Abraham. Así que fue muy astuta, llegó haciéndose la víctima. Ya ves que Dios me hizo estéril y te ruego, llegó rogando. Vemos no solo a ella perdiendo el control, sino también vemos a una Abraham que se dejó llevar por las emociones, por los sentimientos, por las circunstancias, y cayó también en la trampa de Satanás juntamente con su mujer. ¿Cuántas veces nosotros caemos en la manipulación? A veces de la esposa, la manipulación del esposo, de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, o dentro de la congregación. A veces los discípulos tratando de manipular al pastor o la asistencia pastoral, etcétera, ¿verdad? ¿Cuántas situaciones como esta suceden? Pero nosotros tenemos que identificar que el manipulador es Satanás y que el que nosotros estemos interpretando lo que el Señor dice ya está revelando que estamos fuera del control del Espíritu del Señor. Amén. Vemos, ¿verdad?, cómo Abraham fue convencido de esto que ella le había dicho, ¿va? Lo convenció de que fuera así, porque no supo esperar el tiempo del Señor. Así es. Muchas veces, ¿verdad?, el Señor nos da una promesa, pero ¿qué hacemos? Nosotros nos adelantamos o los vamos por otro lado, cuando el Señor tiene un propósito para nuestra vida. Muchas veces, ¿verdad?, el Señor nos habla a nosotros quizás de bendiciones, de esto, de lo otro, como hijos de Dios, ¿verdad? Pero nosotros, bueno, ya pasó un año de lo que el Señor me dijo, ya pasó 2 años, ya me desesperé y busco por otro lado, desviando el propósito de Dios, desviando la promesa que el Señor me dio a mí, ¿verdad? Esto pasó aquí, o sea, malinterpretaron las cosas y quisieron hacer las cosas a su manera, culpando al Señor de esto, ¿verdad? Cuando el Señor ya les había prometido un hijo. Amén. Entonces vemos, ¿verdad?, tantas promesas que hay de parte del Señor para nuestras vidas, pero también tenemos que saber esperar el tiempo del Señor. Tenemos que ser guiados por el Señor y saber esperar hasta qué tiempo el Señor va a cumplir su promesa, porque lo que Dios habla nunca es mentira, ¿verdad? Porque dice la Biblia que no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, si el Señor a nosotros nos da una promesa, esperemos, ¿verdad?, el tiempo del Señor. No seamos impacientes y desviemos lo que el Señor, porque muchas veces, ¿verdad?, los va mal y decimos, pero el Señor me había dicho que Él iba a hacer esto conmigo, pero no cumplió. Él haciendo lo mismo de culpando al Señor. El Señor no cumplió. Cuando nosotros fuimos impacientes, inmaduros de no esperar lo que el Señor nos había dicho, ¿verdad? Amén. Amén. Cuando nosotros conocemos lo que el Señor nos ha mandado, hacemos todo a su tiempo, ¿verdad? Veamos en Juan capítulo 12, versículo 27, en la versión Dios habla hoy, dice: siento en este momento una angustia terrible. ¿Y qué voy a decir? Diré: Padre, líbrame de esta angustia, pero precisamente para esto he venido. El Señor Jesús sabía, ¿verdad?, que a eso había sido puesto. Él no anduvo cambiando. ¿Por qué? Porque ahí vemos un gran ejemplo. Él hizo correctamente como nuestro Padre le había mandado. No perdió el control. No perdió el control. Pero ¿qué hacemos nosotros a veces? A mi manera, así, porque Dios no lo hizo bien, decimos, pero es Satanás hablándonos en esa forma. Porque vemos el ejemplo que estábamos viendo ahorita, Sara, ¿verdad? Dijo: Jehová me ha hecho así, estéril, ¿verdad? O sea, le echaba, como decía usted, la culpa al Señor. Entonces, hagámoslo así, como que ella se estaba haciendo que ella no tenía culpa. Amén. ¿Verdad? Pero cuando somos guiados, cuando sabemos que para esto hemos venido, para hacer la voluntad del Padre, es porque así ya está determinado hacerlo. Así nos conviene hacer. Así nos conviene. Entonces, vemos qué gran ejemplo. Dice: pero precisamente para esto he venido.
no dijo, todos modos tengo que hacerlo, no. No. Para esto he venido. Vemos al Señor Jesús haciendo ese acto perfectamente a su tiempo. No anduvo cambiándolo ni adelantándolo, nada, sino que precisamente para esto he venido. Él sabía, y eso es que debemos tomar cada uno de nosotros, ¿verdad? Para hacer todo conforme a su tiempo, para hacerlo así como nuestro Padre que está en los cielos ha determinado que lo hagamos, ¿verdad? Jesús en esta oportunidad como hombre, como humano, pero controlado por el Espíritu del Señor. No un Jesús que perdió el control. Sí dice, expresa su angustia. En Reina Valera dice, ahora está turbada mi alma. Tenía su alma como turbada. Sin embargo, dice, Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Jesús expresando sus sentimientos, pero no se dejó descontrolar. Sí, Jesús tenía sentimientos, pero no se dejó gobernar por sus sentimientos o por sus emociones. Las personas decimos, pero mire, pues es que soy de carne y hueso. Sí, claro, somos de carne y hueso. No somos robots. Jesús expresó que era de carne y hueso. Jesús expresó que era humano. La Escritura dice, Jesús lloró. Jesús también lloraba. Si sentía tristeza, Jesús lloraba. Pero la diferencia está en que Jesús no dejaba que lo controlaran sus sentimientos. Jesús seguía bajo el control del Espíritu Santo. ¿Será que a Jesús no lo criticaron? A Jesús lo criticaron un montón de veces. A Jesús, ¿qué más como decimos otros acá, le arrimaban cosas que nada que ver él, ¿verdad? Pero Jesús tuvo que soportar todas estas cosas. No que a Jesús no le dolieran las críticas, no que a Jesús no le dolieran las murmuraciones que las personas hacían en contra de él. Sí le dolían, porque era la gente que él amaba, porque eran las personas a las que él deseaba salvar, quería entregarle la palabra del Señor. Jesús sí quedaba todo adolorido, pero no permitía que sus emociones lo gobernaran. Si Jesús hubiera permitido que las emociones lo gobernaran, yo creo que Jesús se hubiera vuelto en contra de las personas que murmuraban y lo criticaban. Y no sé qué tanto hubiera hecho Jesús. A veces nos pasan esas cosas a nosotros. Murmuran contra nosotros, dicen mentiras contra nosotros, nos levantan falsos con tal de enojarnos o de dañarnos o de matarnos, como decimos. Sin embargo, nosotros debemos permanecer bajo el control del Espíritu y nunca buscar venganza contra las personas que nos hacen mal. A veces alguien nos hizo mal y decimos, bueno, me hizo mal, pues ahora yo le voy a poner en evidencia. Pues ahora yo lo voy a avergonzar por lo que me dijo. El Señor no nos ha mandado a eso. El Señor que dice, mía es la venganza. Dejémosle eso nosotros al Señor. Nosotros hagamos lo que nos corresponde a nosotros hacer. Vuelvo a recalcar esto. Jesús, aún siendo humano, expresó que tenía sentimientos, emociones. Pero repito de nuevo esto y lo quiero aclarar. Pero no se dejó gobernar por sus sentimientos o por sus emociones. Más bien seguía bajo el control del Espíritu del Señor. En Juan capítulo 14, verso 1 dice la Escritura, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Jesús nos hace el llamado, dice, no se turbe su corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Nos está llevando a poner nuestra fe, nuestra confianza y no permitir que Satanás venga a hacernos tambalear y nos diga, no hombre, Dios jugando contigo es que está. No, el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. También en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero, escuchen esto, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, cuando dice confiad, está diciendo, estén controlados o no se descontrolen, no estén turbados. Recuerden, yo ya vencí al mundo, no tienen ustedes por qué preocuparse de eso. No permitan que las circunstancias los hagan tambalear, permanezcan firmes, confíen. Amén. Tenemos que confiar en el Señor, ¿verdad? Porque Él nos da una palabra
que confiemos en Él, que el Señor los va a librar de cualquier cosa. Y felices, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios. O sea, yo no tengo que preocuparme porque el Señor tiene cuidado de mí. Amén. Amén. Dice aquí va en la misma cita, les digo estas cosas para que estén unidos en mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor, yo he vencido a los poderosos, poderes que gobiernan en este mundo. O sea que el Señor ya venció, ¿verdad? Cuando murió allá en la cruz del Calvario, Él venció. Nosotros no tenemos de qué preocuparnos porque el Señor ya venció cualquier obstáculo que pueda venir. Él ya lo venció. Amén. Entonces no nos preocupemos, ¿verdad? Como hijos de Dios tenemos que seguir la brecha que el Señor nos demanda, ¿va? Obedecer lo que el Señor quiere que nosotros obedezcamos y estar sujetos a Él, obedeciéndole cada día, obedeciendo a mi pastor, obedeciendo a mi líder, hacer lo que se me demanda como hijo de Dios, como un pueblo unido, ¿verdad? Amén. Por eso vemos al Señor Jesucristo no, como decimos, tambaleando, porque Él estaba definido a cumplir el propósito del Señor. Él no se angustiaba, ¿verdad? O sea, no decía, pero cuando Satanás llegaba y le hacía, lo tentaba, ¿verdad? Él no lo vemos en ninguna parte saliéndose del propósito del Señor, porque Él estaba parado en la brecha. O sea, él estaba haciendo conforme el propósito del Padre. Pero en la versión Dios habla hoy dice, les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. O sea, así como a Él le llegaban circunstancias, le llegaban tentaciones, pero Él decía que hacía la voluntad del Padre. Eso es lo que a Él lo llevó a cumplir el propósito. Amén. Pero otro hubiera sido Jesús, si hubiera salido, ¿qué? Del diseño, en las ofertas que Satanás le hacía. Pero no vemos a un Cristo correctamente llevado al propósito del Padre, no temiendo a las consecuencias, no temiendo a las circunstancias, sino que yendo, ¿verdad? Frente siempre, pero porque estaba definido, estaba, como decimos, sentado, ¿verdad? A cumplir el propósito del Padre. Hay serias consecuencias cuando nosotros perdemos el control, cuando nosotros comenzamos a interpretar lo que el Señor ha dicho. Amén. Sara nunca se imaginó que tendría grandes consecuencias lo que había hecho, la decisión que había tomado y que llevó a su marido Abraham también a tomar. Por eso es que nosotros ahora podemos ver cómo Israel y Palestina continúan todavía en enemistad. Ya han pasado más de 4000 años después de eso, después de lo sucedido. Sin embargo, esa enemistad ha continuado. Vuelvo a decir, Sara nunca se imaginó que ella provocaría eso. Una mujer provocando algo que ha afectado a toda la humanidad hasta nuestros años presentes. No creamos que salirnos del propósito del Señor es algo insignificante. El Señor más bien nos está llamando a nosotros hoy al arrepentimiento, a entrar bajo el control del Espíritu Santo, pero todo comienza por el arrepentimiento. Podemos pensar que llamar al arrepentimiento es solamente a aquellas personas que no han recibido a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Pero yo hoy quiero llamar a la iglesia al arrepentimiento, a cambiar esa actitud de descontrol y entrar bajo el control del Espíritu del Señor. Quiero concluir con lo que nos dice la Escritura en Proverbios capítulo 28 y verso 13 en la versión Reina Valera. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El Señor dice, no encubramos nosotros nuestros pecados, más bien confesemos nuestros pecados. El Señor nos llama a confesarle a Él nuestros pecados. Por eso estoy llamando hoy a la iglesia al arrepentimiento,
¿Cuántas actitudes, cuántas cosas, cuántos errores hemos cometido? El Señor está dispuesto a perdonarnos. El Señor está dispuesto a tener misericordia de nosotros. No pensemos que ya lo que hice ya no tiene perdón de Dios. Sí, habrán algunas consecuencias, claro, como la consecuencia de Sara. El Señor la perdonó después de todo, pero las consecuencias ya estaban hechas. Pero algo que sí nosotros podemos alcanzar es misericordia de parte del Señor. Este versículo, vuelvo a decir, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Cuántos se encuentran frustrados porque no prosperan? Dicen, esta situación económica ya no la aguanto. Estos problemas familiares ya no los aguanto. Lo que sucede es que han estado encubriendo pecados. No se los han querido confesar al Señor. No han querido sincerarse con el Señor y decir, Señor, te he estado fallando, he estado pecando contra ti. Señor, he sido infiel en esto, en aquello, en lo otro, pero vengo hoy a ti con arrepentimiento pidiendo que me perdones. Pero dice también la Escritura, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La Escritura no dice, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. Más bien dice, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A veces nos comportamos como los borrachos. El borracho, después de que hizo toda su locura, le dice a la esposa, mi amor, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Pero de nuevo al siguiente día en la noche ya viene otra vez borracho. Y viene llorando otra vez diciéndole a la esposa, no lo vuelvo a hacer. Y a veces así parecemos borrachos delante del Señor, diciéndole una y otra vez al Señor, Señor, perdóname, te prometo que no lo vuelvo a hacer. La Escritura dice que lo que debemos hacer es confesar nuestros pecados, pero no quedarnos solamente con decir, Señor, soy hombre pecador, sino que dice, y se aparta del pecado, deja de cometer pecado, le da un rumbo distinto, entra bajo el control del Espíritu del Señor, deja lo malo que estaba haciendo. Dice, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Así que el Señor quiere misericordia para nosotros, tiene misericordia de nosotros, pero nos pide, no encubramos el pecado, confesemos nuestros pecados, apartémonos del pecado y el Señor va a tener misericordia de nosotros. Nosotros somos su iglesia, somos su amada, a la cual el Señor está perfeccionando a través de esta palabra y a través de mucha palabra que todavía el Señor traerá para cada uno de nosotros. Así que te hacemos ese llamado al arrepentimiento, ese llamado a volver a la amistad con Dios, a amistarnos otra vez con el Señor. Que el Señor te bendiga. Sé que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Espero la atiendas y la atesores en tu corazón. Así que te enviamos un fuerte abrazo y te enviamos un saludo desde Misión Cristiana en el Calvario, la Nueva Unión. Que Dios te bendiga.